Bueno, hace 2 semanas habíamos empezado una nueva serie. ¿Cuántos se acuerdan cómo era la serie pasada? A ver, allá en el fondo. Dígalo fuerte. ¿Cómo? Marchemos. Dile al pueblo que marche. Puede decirlo, dile al pueblo que marche. ¿Cuántas cosas hay que conquistar, verdad? Y para conquistar tenemos que marchar, ¿no? A mí me hacen marchar todos los días. Y la última cosa que me han hecho en esta terapia de recuperación, también se usan unos electrodos. Y anteayer, un kinesiólogo me hizo acostar y me conectó electricidad. ¡Pa! Cada segundo era ¡pa! Un golpe, ¿no? Ayer él no estaba. Había una chica, una kinesióloga, y ella me hizo acostar y me puso los electrodos en la mano. Y cada golpe, aunque usted no lo crea, este dedo, ¡pa!, se levantaba, era como que recibía el golpe y se movía. Cosa que yo los cargaba y decía, ahora me meten en la silla eléctrica. Usted dirá, pastor, ¿cómo le va a decir eso? Bueno, es mejor decir eso que cualquier otra pavada, ¿no es cierto? Así que espero que pronto pueda mover mi brazo izquierdo lo más bien y para gloria del Señor poder tocar alguno de los instrumentos que tocaba todavía. Amén. Muy bien. Muy bien. Y estábamos con Rodrigo ahí en la oficina buscando la voluntad del Señor, diciéndole, Señor, ¿qué palabra tienes? ¿Qué serie tienes para este nuevo mes? Y el Señor nos guió a esta verdad que quiero que usted se la marque: prácticas que no defraudan. Hay muchas prácticas. Yo le conté ahí a la gente, porque ellos me preguntaron qué había hecho el fin de semana, y dije, y estuve predicando una nueva serie, prácticas que no defraudan. ¿Y eso qué es? Y dije, a ver, ustedes no practican. Sí, yo practico esto, practico. ¿Y qué beneficio? ¿Qué beneficio tiene? ¿No es cierto? Por ejemplo, hay gente que practica deportes, ¿no? Y algunos están con el ojo en compota, porque reciben una piña. Yo no sabía que en el fútbol, hasta que una vez jugando al fútbol me dieron un codazo acá en el pecho y no podía respirar. ¿Por qué? Un codazo. Y a veces ustedes verán en la televisión que hay un penal o alguna otra sanción. ¿Por qué? Porque le dio un codazo, le rompió algo acá en la cabeza y el otro jugador está ahí tirado. O sea que hay prácticas que sí dejan consecuencias muy tristes, ¿no? También hay prácticas que dejan mucho dinero, ¿no? Y otras prácticas que defraudan, ¿no? Pero nosotros tenemos en este tiempo, acá en Emmanuel, esta verdad. Dígalo conmigo: prácticas que no defraudan. Amén. Y el domingo pasado habíamos empezado con la práctica de escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Prácticas de escuchar la voz de Dios. Y doy gracias porque podemos tener el libro de los libros. Amén, ¿verdad? Y yo prediqué de eso en el segundo culto. Por eso dije, hoy voy a estar con los hermanos del primer culto. Y aquí estoy. Para que usted
tome esta verdad y se pregunte en el diario vivir, ¿qué practico? ¿Qué practico? Y otra de las prácticas es justamente tomar tiempo con la familia, ¿verdad? Hoy decíamos durante la dedicación, una de las prácticas es orar con los chicos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era pibito, iba a la escuela bíblica y me enseñaron un coro que decía, y no entendíamos jota nosotros, pero éramos chiquitos y cantábamos lo que decía, no, nosotros nunca, nunca fumaremos jamás, nunca no, aleluya, nunca no, no, no. Otra versión decía, no tomaremos, y hacían así, tomaremos jamás. Claro, doy gracias a Dios que cuando en la adolescencia mis compañeros en la división del secundario decían, che, Enriquito, ya fumaste, ¿no? Y venía a mi mente, acordate, no, nosotros nunca, nunca fumaremos. Estaba grabado en el corazón. Prácticas que no defraudan. Otro coro que aprendimos, Zaqueo, pequeñito era, ¿no? Y devolvió por 4 lo que antes se afanó, lo que antes se afanó, ¿no? Y luego decía, si tú como Zaqueo acudes al Señor, recibirás hoy mismo nuevo limpio corazón. Era práctica de, claro, cuántas cosas, ¿verdad? Usted le habrá pasado siendo una piba, siendo un pibe, y había algo ahí que decía, llévame. Yo les conté hace un tiempo de cuando ya era un muchacho y trabajaba en un taller y el patrón me dio tanta confianza que yo era el encargado, manejaba todas las cosas, él se iba y manejaba las piezas que había, las herramientas que había, y él tenía confianza, y había unos rulemanes que me miraban y yo los miraba, y un día yo no sé cómo, sé cómo, los rulemanes terminaron en mi casa. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo y vi los rulemanes, mi papá, mi mamá no sabían nada de eso, mis hermanos tampoco. Pero un día agarré los rulemanes y fui al taller y le dije, don Miguel, le vengo a devolver esto. ¿Usted piensa que él sabía de eso? No, eran 2 rulemanes, una pavada. Pero aquí adentro yo había hecho algo que no estaba bien. Por eso, prácticas que no defraudan. Y una de las prácticas, por eso enseñamos a los papis que pongan en el corazón de los chicos la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando lleguen a adultos, hoy en día vemos tantos matrimonios y familias que se han destruido. ¿Por qué? Y porque él es así, ella es así, y no están maduros para enfrentar el problema y orar juntos y superar el problema. Y entonces toman prácticas que sí defraudan. Y hoy, hermanos, en esta segunda predicación de esta palabra, le voy a pedir que abran en el Génesis capítulo 3, el versículo 8. Nuestro querido hermano maestro de la palabra, Guillermo Rodríguez, él estuvo leyendo esto. Lo leemos, Génesis capítulo 3, el versículo 8 era. 8 era, ¿no es cierto, Guillermo? Sí. Lo tenemos. ¿Oyeron? ¿Qué dice aquí? Dígalo de vuelta. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios.
Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Se escondieron. ¿Por qué? Porque oyeron la voz de Jehová Dios. Y hermanos, el domingo pasado justamente hablábamos de la práctica de escuchar la voz de Dios. Puede alzar la mano y decir: yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Nosotros como pastores nunca debemos dejar de escuchar la voz de Dios. Varón, vos como papá, como líder en tu casa, nunca dejes de escuchar la voz de Dios. Hermana, usted como mujer de Dios, nunca deje de escuchar la voz de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Y aquí encontramos que Adán y Eva, ellos oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Y qué hacen? ¿Se aprontan para escucharla? No. ¿Qué es lo que hacen ellos dos? Se escondieron. Se escondieron. ¿Cuántos hoy en día se esconden, verdad? O tratan de esconderse, sí, detrás de las obras, detrás del dinero, detrás de alguna otra práctica. Gloria al Señor por esta palabra. Encontramos entonces aquí, hermanos, esta verdad y yo le puse por título a esta verdad: la bendición de hablar con Dios. Dígalo conmigo: la bendición de hablar con Dios. El domingo pasado escuchamos la voz de Dios, pero hoy queremos estar tomando la bendición de hablar con Dios. Porque el Señor venía en el fresco del aire, del día. ¿Cuándo era eso? A la tarde, ¿verdad? A la tarde. Algunos de ustedes se acordarán cuando eran jovencitos y se sentaban. Yo me acuerdo cuando mi papá volvía del trabajo y se sentaban ahí en la entrada de la casa con mamá, y mamá le decía: Eduardo, mi papá se llamaba Eduardo, Eduardo, ¿por qué no haces unos mates? Y traía ese matecito chiquitito. Yo decía: debe estar más lavada esa yerba, pero aguantaba la yerba, ¿verdad? Y de vuelta otro mate y otro mate. Y ahí estaban los dos charlando y planificando. Gloria a Dios por las familias que buscan juntos la presencia de Dios. Y aquí encontramos entonces la bendición de hablar con Dios. La bendición de hablar con Dios. Y yo me tomé el tiempo, estaba allá en San Miguel, y tomé el tiempo para estar mirando en la palabra algunos ejemplos de personas que hablaron con Dios. Algunos ejemplos de personas que hablaron con Dios. Y el primer ejemplo es justamente este ejemplo, el ejemplo de Adán y Eva. Y si seguimos leyendo, encontramos que, si por favor me podés poner el versículo siguiente, podemos... Y Jehová Dios, ¿qué hace el Señor? Léalo conmigo en voz alta. Llamó. ¿A quién? Al hombre. Llamó. ¿Sabe que el Señor todavía nos sigue llamando? Cuando usted está manejando el auto, o está en el tren, o está en el colectivo, o cuando está en casa, el Señor pone en su corazón el deseo. Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi mamá y estaba un rato con ella y la vieja decía: Enrique, ¿no tenés ganas de orar? Yo decía: ¿cómo no voy a orar con mamá? Me arrodillaba al lado de ella y podía orar. Si la práctica de hablar con Dios, dígalo de vuelta, yo lo voy a torturar hoy. La práctica de hablar con Dios, no solamente de escuchar a Dios, sino la práctica de hablar con Dios. Y vemos que Adán y Eva, ellos se escuchan.
se tratan de esconder, ¿no? Y el Señor pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Recuerde, cuando el Señor le busque, no trate de esconderse. Dígale, Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Es impresionante, impresionante cuando ustedes toman la Biblia y como el Señor dice, vengan. En Jeremías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué fuerte eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando usted le había prestado un dinero a alguien y esa persona viene y dice, te vengo a devolver? Y usted dijo, alabado sea el Señor. Porque no siempre. O cuando alguien le había prestado y usted dice, te vengo a devolver. Y cuando usted devolvió o le devolvieron, dijo, muy bien. Como hemos dicho, pelito para quién? Pelito para la vieja. Cuenta saldada. Qué bendición es poder saldar las cuentas. Y el Señor dice, venga, venga mi pueblo. ¿No? En Jeremías dice, vengan y miren, estudien, aprendan por los caminos que deben andar y van a tener paz. Y el Señor dice, pero mi pueblo dijo, no queremos, no queremos. En esta mañana, hermanos, yo doy gloria al Señor porque Él nos llama y nosotros decimos, Señor, te quiero escuchar, te quiero escuchar. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no le gusta venir a un culto como este? Porque tienen que sentarse y escuchar, ¿no? Escuchar. Pero el Señor nos llama en esta hora. Nosotros decimos, Señor, no solo voy a escuchar, voy a hablar contigo. Voy a hablar contigo. Y si seguimos mirando, encontramos que Adán le contesta entonces en el versículo 10, creo que es. Sí, vamos a seguir mirando este pasaje. Es Génesis 3, versículo 9, ya hemos leído. Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Seguimos, versículo 10, por favor. Si hay alguien que está ahí manejando, encontramos Génesis capítulo 3. ¿Está acá? Pues yo acá no lo tengo, en el versículo. Está atrás mío. Sí, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero aquí hay un pueblo que no se esconde. Hay un pueblo que quiere hablar con el Señor, ¿verdad? Aleluya. Usted dice, pero pastor, ¿cómo voy a hablar con Dios si tengo tanto trabajo? Tengo tanto para estudiar. Tengo tanto para estar planificando. Qué lindo es. Yo me acuerdo de un hermano que era de Suiza. Se llamaba Dedo, el hermano Finger, y él había ganado, escuche, en unas cuantas ocasiones el primer premio con sus máquinas en la rural. Era un hombre muy inteligente y más de una vez me dijo, pastor, yo quería estar haciendo, porque él era matricero, y decía, yo quería estar haciendo algo y no lo podía hacer, no lo entendía. Hasta que oré y el Espíritu Santo me mostró. Y cuando lo pude hacer, dije, pero tan fácil, porque ¿quién le había mostrado? El Espíritu Santo. Recuerde esta verdad, cuando hablo con Dios, Él me indica, dígalo conmigo, cuando hablo con Dios, Él me indica lo que debo hacer. Aleluya. Qué lindo, en esta semana me llamó un chico de la iglesia y me dijo, pastor, hace poco que me puse de novio. Dice, pero tengo dudas. ¿Será que elegí correctamente? Y entonces le dije lo que dice la palabra. Digo, la palabra dice, en el momento que elegiste.
¿O no, Guillermo? Si elegiste por, no sé, vamos a decir por Beatriz, quédate con Beatriz. No con Beatriz, con Guillermina, con... No. Elegiste por Beatriz, te quedas con ella. Pero ¿y si no es la perfecta? Y yo le dije, ¿y vos sos perfecto? ¿Qué diría Beatriz de tu vida? Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Le digo, mira, la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, que el que quiere casarse tiene una condición, y es que estar en Cristo. Pero que sepa que luego la va a tener que remar. Porque ¿quién se casó con alguien perfecto? Levante la mano. Nadie. Pero gloria a Dios que lo maravilloso es que el Señor está en el matrimonio y Él nos da la victoria. Por eso el pastor Enrique y la pastora Irma ya están casados 54, ¿no? ¿Alguien de ustedes está casado ya más de 54 años? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios? Hace esto, compra aquello, no lo compres. Recuerde, hablar con el Señor. Dígalo, quiero hablar con el Señor. Adán y Eva, ellos hablaron, pero no obedecieron. El Señor le dijo, coman de todo, menos del árbol tal y tal. Y Eva lo tomó, comió, le dio al esposo y vemos cómo entró el pecado. Iglesia querida, iglesia de este primer turno, todos nosotros, escúchelo bien, tenemos la bendición de hablar con el Señor. Nunca, por favor, de todo mi corazón le pido, nunca diga, no tengo tiempo para hablar con Dios. Deje otras cosas y tome tiempo para hablar con el Señor. Y usted va a recibir la respuesta de Dios. A veces algunos me han dicho, pastor, Dios no me responde. Y yo le pregunto, ¿pero tomaste tiempo para escuchar a Dios? ¿Tomaste tiempo para estar deleitándote en lo que Él te quiere decir? Y bueno, lo que pasa es que tengo esto y aquello. Siempre vamos a tener cosas que hacer. ¿O no? ¿O usted se pasa el día? No. Usted tiene mucho para hacer. Y prioridad es hablar con el Señor. Aleluya. Por favor, usted que tiene hijos, muéstrele que tomando tiempo para escuchar a Dios, todo es diferente. Todo es diferente. Qué bendición es llorar delante de la presencia de Dios, con el cónyuge, con los hijos, y decir, Señor, aquí estamos como familia, muéstranos, Señor. Y yo me anoté algunas cositas y quiero estar yendo rápido con ustedes. Veo, hermanos, mujeres que hablaron con Dios por la misma necesidad. Una de ellas se llamaba Sara. No podía ser mamá. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 18, versículo 12 al 15. Y había otra mujer que también quería ser mamá y no podía. Usted lo puede leer en Primera de Samuel, encontramos ahí en Primera de Samuel, como aquella mujer llamada Ana. Ella vino y dijo, cuando trajo su pibito, dijo, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Tanto Sara,
esta mujer, Ana, las dos oraron por la misma necesidad. Y hermanos, como sentimos nosotros, ¿verdad? Cuando hay matrimonios entre nosotros que no pueden tener hijos, pero los bendecimos con un corazón sincero porque deseamos que sean bendecidos. Hablo de un hombre ahora, o sea, las dos primeras personas, Sara y Ana. Ahora hablo de un hombre del cual ustedes pueden estar leyendo en el capítulo 11 y 12 y 13 del Génesis. Su nombre era Abraham. Me llamó la atención ayer, dice que Abraham era muy rico en ganado y ¿saben qué más? En oro. En aquellos tiempos, un hombre rico en oro. Y algunos dicen, claro, los ricos no hablan con Dios. Macana. Los ricos también hablan con Dios. Qué lindo es ver personas que tienen el dinero necesario. En el Ministerio Emmanuel tenemos una familia muy bendecida. No va al caso decir el nombre. Yo me acuerdo cómo ellos pasaron un momento muy difícil. Perdieron miles de dólares. Y a las semanas vino el hermano, me acuerdo, y me trajo $5,000. Y me dijo, pastor, el diablo trató de amargarnos la situación y perdimos un montón de cosas, pero vengo y traigo esto, se lo doy a usted como siervo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hablaron con Dios. Y cuando Dios nos habla en lo relacionado al dinero, hagámosle caso, hermanos. Hagámosle caso, porque nos conviene. Porque Él es el que reprende al devorador. Recuerde, Ana y Sara oraron por un bebé y Dios le dio el bebé. Este hombre llamado Abraham fue un intercesor. Me encanta Abraham. ¿Por qué? Porque él pidió diciendo, Señor, yo sé que son unos atorrantes lo de Sodoma y Gomorra, pero Señor, te pido misericordia. Sálvalo, Señor. Porque si hay 50 justos. Y fue bajando, hasta que solamente le presenta 10. Usted tal vez tiene vecinos que son personas muy alejadas de Dios. O parientes que no aman al Señor. Y usted por ahí podría decir, Señor, estos se merecen condenación eterna. Pero ¿qué hace usted? Se tira de rodillas y ora por fulano, ora por fulana. ¿Por qué? Porque necesitan a Jesús. Abraham fue un hombre que habló con Dios como intercesor. ¿Cuántos desean ser intercesores? Amén, aleluya. Qué lindo escuchar a nuestros hermanos Tito, a Samuel y a María Eugenia, que están liderando el grupo de intercesión. ¿No es cierto, Samuel? ¿Por dónde anda Samuel? ¿No? Allá, ¿no? Y siempre hay alguien que se agrega. El domingo pasado vinieron los hermanos de evangelismo y me dijeron, pastor, el primer jueves éramos 4 o 5. El segundo éramos 8. El tercero ya éramos 9, ¿no? Y yo proclamo que van a ser muchos más. ¿Por qué? Porque hay hombres de intercesión. No nos llena lo material, lo que nos llena es hacer la voluntad de Dios. Recuerde, esta segunda verdad, la primera verdad, esta verdad que nos dice práctica de escuchar la voz de Dios. La segunda práctica, la práctica de hablar con Dios. Amén. ¿Se acuerdan de la canción que decía, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando? Cualquier necesidad
Dios responderá orando. Descansa en el Señor, tus penas dile a Él orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. ¿Quiere estar de pie conmigo? Aleluya. La práctica de hablar con Dios.